Oh, Babilonia, Babilonia. Oh, religión, religión. ¿Quién te explica? Ah, profesor Ferreira, entonces, ¿cómo hacemos para terminar esto de Babilonia? No, aún faltan algunas preguntas y respuestas en nosotros mismos para poder entender esto. Contamos con la suerte de que ya no nos pueden quemar, ni nos pueden llevar al cadalso, ni pueden meter preso como en la antigüedad cuando se discutían temas sexuales y metían preso 27 años, por ejemplo, el creador de El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, cuando hablaba de temas diferentes, al Marqués de Sade en un manicomio y cosas que eran reales de aquella sociedad, pero que el escritor la hacía. Yo hoy me hago todas estas preguntas en estas cuestiones de Babilonia. Yo quiero, ¿quién era Babilonia? Para mí Babilonia era Babilonia, una ciudad que llega un momento en que todas las grandes masas de gente se dirigían allá, como en Estados Unidos hoy en día, en Nueva York, por ejemplo, en las grandes capitales, aquí en Barranquilla, en un mundo nocturno, en un mundo donde confluían los bandidos del desierto, por ejemplo, toda clase de mercaderes de esclavos, toda clase de prestigio que hay sujeto a unas costumbres. Y entre esa costumbre estaba la inexplicación del universo y la inexplicación siquiera de la pregunta quiénes somos y por qué estamos aquí. Y eso hace que confluya una nueva forma de religión. Y nacen el poco de incógnitas hoy en día, todavía siguen naciendo como en el ayer, de qué es Babilonia. Partemos de confusión, y la confusión es más grande hoy, la tienen en la misma religión. Yo a veces pregunto, no al ateo, sino a los mismos grandes líderes religiosos, sea del Islam, sea de los musulmanes, sea del Papa, sea los grandes líderes protestantes, porque estamos viendo esto de la ramera babilónica y Alemania, por ejemplo. Pero que para mí sería muy importante poder analizar al crear esto, o cuando escribo un poema o algo así, analizar la psicología de la creación artística, por ejemplo, de cual le voy a hablar poco a poco también. Pero para mí, no sé para usted, creo que los más grandes ateos son los que dirigen las grandes masas religiosas, metiendo al Papa, metiendo a los líderes musulmanes, que dirigen la política en Oriente. Porque para mí, Dios haber creado la tierra, que es lo más cerquita acá, es demasiado joven, el uno. Y el otro, tendríamos que remontarnos a que debería vivir detrás de una motica, como la que descubrió Marie Curie, y que después dicen que explotó, y que esta motica se llama emisiones radiactivas, producto de un neutrón, un protón, un electrón, y que esas cuestiones son capaces de producir con el tiempo y en buena medida son responsables de la transformación de la investigación en todos los ángulos y ámbitos, porque demostraron y demuestran que la radioactividad se producía como resultado de una reacción química. Y la química, estamos con elementos, estamos con materia. Una reacción, o sea, con una realidad. Babilonia fue una realidad, fue una ciudad donde había, me imagino, toda clase. Aquí pásate por la 45 en Barranquilla, en las noches y en el día detrás de San José, las putas, las bandidas, el atracador, el que secuestra, el que está camuflado, una cantidad de cosas. Bueno, esa ciudad era así. Y el poco de lengua. Pero resulta que de esta motica, que es invisible, para que alguien haya creado el universo, que sería un Dios también demasiado joven, según lo que plantean los libros sagrados.
sencillamente porque esto es casi indefinido e invisible, y para que haya alguien sido capaz de crear un neutrón, un protón y un electrón en forma primitiva, debería estar detrás de eso, o sea, la nada detrás de la nada, para ser invisible. Porque la confusión y tantas sectas religiosas es lo que se llama Babilonia. Y uno le pregunta a los unos a los otros y empiezan a decir lo siguiente. Lo que pasa es que cuando los carros de Ezequiel habían jerarquías superiores que les sostenían los carros mientras se elevaban. Otros opinan que lo todopoderoso de un Dios hace que se abra un mar rojo porque vio. Son las explicaciones, pero ¿tiene usted conciencia de algo y puede desmentir estas cosas que existe un átomo de estas relatividades? Y que debido a eso, ya hoy en día, y todo el mundo entiende que las puertas al desarrollo del estudio de la energía nuclear, clave en el devenir del siglo XX, tienen que ver con el descubrimiento de estas cosas, y que el polonio y el radio son elementos más poderosos que el uranio y se siguen encontrando más poderosos. Entonces no hay nada de extraño de un rayo en el cielo que los antiguos primitivos, todavía más confusos, porque no tienen siquiera la capacidad de hablar ni de pensar muy bien, que los que existieron ya en una Babilonia que es capaz de medir el tiempo y es capaz ya de conocer números, numerología, y hay una civilización y una ciudad como hoy, moderna como las hay en Tokio, Pekín, Moscú, Estados Unidos, Nueva York, etcétera, Barranquilla, para poder yo explicar esta tercera parte de qué es Babilonia. Entonces Babilonia tendremos que son tantos grupos religiosos que no pueden explicar ni tienen conciencia de nada, de ningún Dios. Y si quiere vamos a ver, como yo dije, que la creación sería una obra de arte de Dios, para poder entender la psicología de la creación artística. Y yo cuando me hago esa pregunta, profesor, pero esto apenas para irle dando fin a la cuestión de la ramera babilónica y Alemania, ¿sí? Y porque uno de los dioses es demasiado joven para haber creado la naturaleza y lo que existe, y el otro debería estar detrás de la nada invisible, donde están los protones, que realmente no es nada sino algo que el hombre no veía, protones, neutrones y todas esas cuestiones que hoy en día son capaces de destruir o no destruir la materia, se transformaría en algo diferente con las bombas nucleares y acabar con lo que es vida, que también proviene de miles de millones de años, según el ADN, que quién sabe serán, y según la naturaleza, también unos 3.000 millones cuando surgen las primeras cuestiones de vida. Entonces yo creo que los más grandes ateos son los líderes religiosos. Pero ¿qué hace que la religión se afane tanto en un Dios que no comprende ni entiende, pero que por experiencia propia me quitó un dolor de barriga, se me quitó el dolor de barriga gracias, eso no es conciencia de que hay una realidad y ocultemos otra, y detrás de eso se esconden los grandes líderes religiosos, sencillamente no por la verdad de una conciencia y de una demostración de algo, sino porque detrás de todas esas cosas se esconden grandes poderes inmensos de una economía que son hilos dentro de la sociedad de antes y actual, porque existía la moneda de los tiempos de Babilonia y antes, y hasta el tiempo en que todavía el hombre un poco así todo incivilizado crea con el hierro, el bronce y esa cosa la forma de intercambio de vaina, mercancía. Por lo tanto es como difícil, y ya aquí tendríamos la primera forma de una Babilonia, que son la misma cantidad de religiones. La otra es una realidad, una ciudad que llegó a ser tan próspera y a tener sus propios cánones morales, éticos y políticos,
y la otra es que el hombre, no hay sobre la tierra ni el Papa ni ningún líder religioso, sea de Mesopotamia, sea de Israel, sea quien sea, que tenga conciencia de una realidad, de un mar muerto abierto, sencillamente no por la fe, y no porque hay entonces otras jerarquías superiores que son capaces de abrir un mar para que pase una persona, o para que los carros de Ezequiel anden de allá y para acá y lo eleven como con unos grecos o unos soportes, ese como hacen los aviones o los helicópteros cuando lanzan a un hombre de allá o lo suspenden desde la tierra con unas cuerdas. Y así podemos nosotros ir entendiendo a Babilonia según, sí, profesor Ferreira, según su análisis, claro. Porque creo que los más grandes ateos son los líderes religiosos, pero hay otras cosas que hacen que estemos en estas cosas, y porque somos sociológicos y nos sentimos bien cuando estamos sociológicamente reunidos, y los efectos de una música, de una cuestión, nos transforman, pero eso no quiere decir que no sea verdad lo que digo. Eso no quiere decir que no sea cierto, que es imposible, o que no sea verdad, que existe una motica invisible del cual proviene toda la existencia y el universo. Y ese es uno de los grandes aportes, por ejemplo, de Marie Curie, para no hablar de relativismo, ni nada de esas cosas, de Marie Curie, una gran mujer tenaz, que hizo que se superase el camino que estaba lleno de obstáculos para entender la vida, la realidad que consideramos que es realidad, un árbol, una cuestión de después tratar de buscar de quién lo hizo, no lo hizo, precisamente ahí detrás de todas esas cosas se esconde lo que tantos amamos, que es la religión ética y moral. Por eso es que Marie Curie pasó con honores a la historia por ser la descubridora, junto con su marido Pierre, de la radiactividad. Pero los méritos de esta científica ejemplar no acabaron con develar al mundo que existían el radio y el plutonio. Ella abrió la puerta a la lucha contra algunas enfermedades crueles. Y así también vimos el nacimiento de los misteriosos rayos X, que recubierto por un cartón negro se observa una débil luz verduzca que solo era visible sobre un cartón tratado con material fluorescente, y entonces vio como una luz al pasar y reflejarse en esta cuestión podía ver el esqueleto o los huesos de una mano o de un rostro o de una pierna, y así nació la asombrosa fotografía que se llamó y se llama los misteriosos rayos X. Esto lo digo para poder no echar a la candela a alguien que diga que es ateo, porque también sería otra religión más, porque hay miles de millones de ateos y miles de millones de creyentes. Ahora, que yo sea ateo, sea creyente o no, son cuestiones personales, y que ya no como a Dorian Gray ni al otro, porque estaba en aquellas épocas y que ahí va cabalgando las diferentes religiones en estas cuestiones, que se quema o se mata a un hombre porque nace, por ejemplo, una joven porque nace homosexual. Pero la religión en aquella época entonces no tiene verdad, y lo hacía en nombre de una verdad y una moral. Pero resulta que entonces hoy en día en que cabalga, y no se puede tener ya la misma certeza de verdad del ayer. Por eso que uno de los dioses es muy joven para haber creado la tierra, y el otro es casi imposible que exista algo en una nada que es real como el átomo y verdad, y que se explica por sí misma, a que exista algo más invisible que exista detrás y que lo haya hecho primero. Entonces ese que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, como está en la Biblia, es una teoría y una concepción creacionista atrasada que no demuestra, ni uno tiene por qué creer. Por lo tanto,
se sitúan las dos cuestiones y la Babilonia continúa. Esa Babilonia, que no es más que la misma religión, y la otra que es una verdad, una ciudad que fue destruida, pasó su tiempo político, religioso, cultural, y quedaron ahí las ruinas, como existen las ruinas del circo romano. Quedaron el polvo, pero que hoy existen y se han erigido ahí grandes ciudades. Creo que existe Irán, Irak, por allá también cuestiones bíblicas, existe la Arabia. En la misma Jerusalén existen los grandes templos y mezquitas y domos, y la ruina de una pared que sostenía la cuestión teocrática. Pero ¿por qué nos enseña la religión a negar lo real, la verdad? Para dar chapuzazos de hipótesis y teoría, es por el sostenimiento de que es algo que dentro de la realidad económica, social y política de los pueblos, como estructuras de las sociedades, mantienen esta cuestión, y no por el propio peso de que haya alguien, sean líderes, los más grandes religiosos del Papa, los líderes religiosos de Mesopotamia moderna, ni los que dirigen el mundo económico mundial, que tengan conciencia de un Dios. Porque es difícil ver a alguien invisible detrás de un átomo, para decir sí. Pero no podemos negar de que todo lo que vemos sí proviene de todas esas cosas, y la vida de la célula. Por lo tanto, cada hombre independiente y en su pensar, y así puedo yo ir poco a poco analizando la cuestión y analizando la creación artística y la Alemania para esta tercera parte, y dándole fin poco a poco en el próximo capítulo a Babilonia y Alemania, porque resulta que unos también grupos religiosos, aparte de la cantidad de cosas que salen escritas todavía de ese ayer, que nadie puede demostrar, ni siquiera con las cuestiones que se vivieron, porque daría la confusión precisamente que babilónica, ya en otros términos, de que, pero entonces no es así. Es cierto que este hermano no era tan santo, porque se besaba con María Magdalena, la esposa de la mujer, y ahí viene la confusión, pero por las mismas religiones. Sin embargo, la verdad está ahí. Hay una muerte, pero que Dios es inmortal. Y el otro es inmortal, pero nadie puede demostrar que es inmortal. Sencillamente sigue existiendo, no por la verdad, sino por la religión. Y la religión es la confusión. Y tantas religiones es Babilonia. Por lo tanto, la Babilonia real fue una ciudad, como lo fue Barranquilla, lo fue próspera, llena de toda clase de cuestión, rameras, ladrones, chacales del desierto, gente honrada, gente honesta, esclavos libertinos, amos de la economía de aquella época, libertinos, grandes señores, como hoy. Lo que cambian son ciertos nombres, por ejemplo, prepago, una prepago citada a priori por una persona que la explota o la domina, y grandes señores que piden sus favores en las rameras del boliche, esperando un cabrón. Así esperaban, creo que en los caminos de las tierras santas, mujeres que le llamaban rameras o prostitutas a un señor encopetado que venía del desierto y tal, y cargado con riqueza y anillo de oro y cosas, y se lo dejaban. Y no ha cambiado nada ese trabajo y esas cuestiones, pero a mí sí me interesa haber analizado esta cosa, porque soy un hombre libre y es difícil que se me no las deje o no las pueda analizar. No puedo dejar de analizar esas cosas así, y por eso a veces creo que los verdaderos ateos son los más grandes líderes, y la verdadera Babilonia es la religión. Y la verdad no necesita que usted crea ni
en ella, ni demostrarla, porque la verdad no necesita que se demuestre ella. Ese árbol con ramas secas, por ejemplo, dentro de poco están reverdecidas y botan fruto, aquel que es de mango, aquella que es de guanábana, la otra de guayaba. Un proceso real, biológico, natural. No necesito estar viendo cómo explicarlo a través de unos dogmas para que haya en la conciencia de los hombres de que existe o no existe. Por lo tanto, por eso quise tocar a esta Marie Curie y cómo se inventó el rayo X. Para ahora sí entrar a decirles que después que le hablé de la época del absolutismo y después que le hablé de la época de la Revolución Francesa, para poder acercarnos a este hombre llamado Lutero, o el Lutero, Die Lutero, que nace en 1800 apenas hace poquito, y sin embargo los seguidores de él son los dueños de la verdad, del universo, del átomo, del cosmos, de lo visible, de lo invisible, de la nada y la nada. Y ni siquiera cuando se hace un análisis a sí mismo de qué es esto, qué van a explicar, ni lo más facilito que esto que le acabo de explicar. Y si quiere, coja 1 millón de religiosos y hágale esta pregunta para que le den la respuesta que yo les estoy dando. Pero sin embargo dirigen las grandes congregaciones donde entran toneladas de millones, van en nombre de esta cuestión y vive en el sistema y continúa en el sistema la mentira imperando sobre la verdad. Por eso cuando le pregunté a uno de mis grandes literofilósofos que tengo aquí, ¿qué es la verdad? ¿Y qué fe? Uno de mis alumnos me responde, profesor, lo que usted nos ha enseñado, que si la fe es creer que la mentira es verdad, entonces yo soy un alumno sin fe y usted un profesor sin fe, porque usted no puede ni quiere creer que la mentira sea verdad. Sí, de que se abrió el Mar Rojo porque unos seres, unos jerarcas superiores le lanzaron una cuerda o pasaron una nave que secara el caminito por donde iba a pasar. Y cosas así cuando habiendo grandes extensiones de tierra seca entre el sur del Mediterráneo y el norte del Mar Rojo, donde podían pasar caravanas y caravanas y pasaban constantemente a comprar y vender esclavos, o por el sur del Mar Rojo para poder quedar y tiene al frente, después de unos terrenos secos, cientos de kilómetros, donde se puede pasar también y dar la vuelta y llegar a Madián o a la actual Arabia Saudita. Y así por el estilo, pero la gente no quiere pensar así porque ya le han hecho pensar de que la verdad puede ser mentira y la mentira es la verdad y le llaman fe. Por eso mi alumno responde, si fe es creer que la mentira es verdad, entonces yo soy un alumno sin fe, profesor, y usted es un hombre también sin fe, profesor. Y ahí quedamos, y realmente esta confusión nos la da es precisamente Babilonia. O sea, los grandes líderes religiosos que manejan toneladas de miles de millones de dólares y oro y todo. Porque en estos sistemas ese Dios verdadero que es el dinero, el oro y todas esas cuestiones que también lo fue en la antigüedad, siguen viviendo. Y 5 o 6 ateos, es imposible que en democracia que gana la mayoría no puedan ser señalados por todo y mandarlos a 27 años de cárcel como Oscar Wilde, o a la hoguera como a Juana de Arco, o a tantos cientos de pensadores como Galileo y todas esas cuestiones. Entonces hay que callarse y hay que olvidar que existe una psicología del arte, de la creación artística, y que existe en la historia de los pueblos, y por eso me traslado para después hablar un poquito de la creación del arte y entender el cubismo y entender todas estas cuestiones y estos movimientos, que me sorprende que precisamente William Shakespeare nace en la época del arte más feo, creo que era la era del barroco, en literatura, ¿verdad? Por lo tanto, este Lutero apenas nace en 1440 y pico y muere
nace en 1480 y pico y nace en 1540 y pico, 46 más exactamente. Y que todas esas cosas para que él llegue, y usted va a decir que quien tiene su religioncita, la verdad, tiene que pasar por unas cuestiones, su sociedad, su mundo, y quizás apenas él logra desprenderse de todo unos milenios y milenios y cientos de siglos y siglos para llegar a 2000 y pico años, 2000 años, o 1000 y pico años, cuestión que se conozca como la excisión, o sea, la cirugía religiosa. Luego se pasa por la época del absolutismo, como quedamos en clase pasada, y luego se llega a la época de la Revolución Francesa, como le dije, que es donde aparece el estallido de 1789, que estalló primero, y luego se llega en Francia con la Revolución de 1848, y que la Edad Media y la división de los poderes y los demás cuestiones que tienen que ver con los desechos humanos debían asegurar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Y así él Lutero y antes Reyes y todas estas cuestiones, como mencionamos, a Otón y analizamos y dijimos este juguete, iba analizando el mapa de la antigua Alemania, vimos que a través de todas estas cuestiones pasan Federico II el Grande, el rey de Prusia, por ejemplo, 1700, Prusia, ciudad renal, Alemania, por allá tuvo Carlos Mar, creo que nació allá, venido de padres judíos, ortodoxos, protestantes y así. Y tenemos también las grandes confederaciones germánicas después de la derrota de Napoleón, para que pueda surgir el Congreso de Viena 1814-1815, estableciendo y se estableció un orden en Europa, que hoy en día ese nuevo orden le llaman el nuevo orden político y la nueva geopolítica mundial. Ya en esa época más o menos esto fue más o menos así y siempre ha venido siendo así. Descubrimiento de América, una nueva geopolítica, una nueva cuestión en Europa arruinada, pero aquí está el paraíso terrenal de la América. Y nos cargamos y volvemos al poder económico y sosteniendo la bandera de la región porque es lo que nos ha convenido hasta ahora y lo único que nos ha ayudado. Y no existía en ese entonces tanta religión, o sea, no existía tanta Babilonia, o una Babilonia tan poderosa como la que nacen y empiezan a nacer después de Martín Lutero. Entonces, este periodo conocido como la Confederación, la Gran Confederación, vemos a Karl Rauschning, por ejemplo, Volksbank, Unensheim, quien aparece en 1757 y muere y vive entre esa a 1831. Y de esta persona tenemos retratos, escritos, pensamientos y verdades y existencia en la historia de este pueblo y en la historia de los pueblos que le he mencionado. Y todos los hombres, su firma, que han hecho estos retratos y estas cuestiones, pues yo le estoy hablando de la psicología del arte, han tenido y quedan de testimonio sus dibujos, como el que hizo Julius Stanner con Curiosidad, por ejemplo, y con Cerebralidad. Son dibujos de pintores de esa época que dicen que sí, es cierto, y entonces así sí podemos empezar nosotros a decir un poquito y a comenzar y continuar con la historia de Alemania y la incisión
religiosa hecha por un católico que después se convierte en el católico llamado Martín Lutero. Y los que le siguen creyendo que sí tienen conciencia de Dios porque ha nacido la Babilonia de la religión. Tantos miles de religiones significa confusión y ninguno puede explicar nada de ningún Dios. El uno es demasiado joven para haber creado la tierra y mira a ver cuántos miles de cientos de miles o millones de años tiene la tierra de existencia. Y mire esa motica, que para que sea creada por alguien tendría que existir detrás de eso, en otra nada. Y por eso es inexplicable hablar de un Yahvé o de un Jehová o de un Dios judío. Y los judíos así se han ido apartando y se han quedado con sus costumbres y sus cosas que les mantienen su sociedad. Y hasta eso ahí cumple un papel esta creencia. Pero sin embargo sigue existiendo el ateo y sigue existiendo y teniendo verdad también el que dice que si la fe es creer que la mentira es verdad, yo también, entonces yo soy un hombre sin fe. También existe y hay que valerle su opinión y no puede ser quemado ni echado a los leones porque dijo eso. Porque todo lo que estamos viendo hoy en día y la realidad y los aparatos tecnológicos y todo lo que usa el atrasado religioso, que es aborrece todas esas cosas, pero las ama y las usa, fueron los unos quemados, los otros asesinados, encarcelados, escritores con su mundo, en su mundo donde se ocultaba la pedofilia, el homosexualismo y todas esas cuestiones en forma libre, pero que existían y hoy en día existen y Dios no los manda a quemar ni nada de esas cuestiones. Entonces, ¿quién es el que manda? ¿Los que dirigen las religiones o Dios? Por eso siempre será una incógnita y es imposible que alguien viva detrás de algo del cual surge todo lo que existe, como la invisibilidad de la materia, por ejemplo, un átomo que no se ve, una célula, una cuestión. Y así es clara mi mente y analizo estas cuestiones. Y me gusta escuchar la palabra, y bastante. Por lo tanto, podemos decir que, y les voy a mostrar el momento de 1212 a 1250, que estamos en unas épocas más acá.